80% de las reservas comprobadas y 85% de las exportaciones. Hasta ahí hemos visto más o menos cómo es el problema del control del petróleo, cómo fueron empresas multinacionales las que comenzaron, que explotaron estas cosas, y después se ha transformado que la OPEC sea la que tiene el control. La importancia del petróleo es que del petróleo no es solamente sale la gasolina, sino salen gases, sale la benzina, sale el querosén, salen los combustibles de diésel, los aceites lubricantes, el asfalto, los plásticos, materiales sintéticos, el nylon y poliéster. Quiere decir que del petróleo tiene una gran cantidad de derivados que hace importancia y que casi todo el mundo está controlado por esta importancia de este producto. En América Latina, México fue el primer país que fue productor gran de petróleo. El petróleo que se encontró en los Estados Unidos precisamente eran las tierras que antes habían sido de México. Hey. Por lo tanto, había una hablando de Texas. Y en México, en 1937, el sindicato de trabajadores petroleros hizo una huelga. Y el presidente de México, que era Lázaro Cárdenas, tuvo una confrontación con las empresas multinacionales y él nacionalizó el petróleo y creó lo que se llama Petróleos Mexicanos, Pemex. Frente a esa situación, entonces las empresas multinacionales hicieron un boicot a México y se fueron a Venezuela, que como dice el documental, en esa época había unos gobiernos muy títeres y eran más fáciles de ellos manejar. No, Quiere decir que... Y dejando solo un 10%. Bueno, antes era un 10%. Eso fue antes de la OPEP. Sí. Entonces México, la OPEP, un 50-50, que México fue el primer país productor de petróleo de América Latina, sí. Sin embargo no está en la OPEP porque fue bloqueado por las empresas multinacionales y tuvo muchos conflictos para poder exportar sus petróleos. Actualmente no está en la OPEP. Ellos no están en OPEP, no está Venezuela y los países que mencionaron. Y Venezuela sobre todo se atribuye a Pérez, el que era ministro de Venezuela durante el gobierno de Betancur, el primer gobierno de Betancur. Juan Pablo. Pérez Alfonso. Sí, Pérez Alfonso, ser el ideólogo de la OPEP. Bueno, él fue de los ideólogos. Incluso Chávez y no solamente eso, sino la política que tiene actualmente Chávez, sí, de donar y hacer Petrocaribe. Entonces esa es la idea de Pérez Cuéllar, de constituir de Venezuela un gran país, de Pérez Alfonso, en base a tener unas donaciones a todos los países que estuvieran a su alrededor para entonces ellos ayudar a desarrollar más a Venezuela. O sea, lo que está haciendo Chávez ahora es la política de Juan Pablo Pérez. Parece que era un genio. Sí, aunque él una gran visión. Porque los primeros 10 años de la OPEP fueron muy difíciles frente a las empresas multinacionales. Claro, claro. Y él quedó muy desilusionado de la OPEP. ¿Quién fue el ideólogo de esa reunión secreta? Bueno, la reunión secreta era porque antes se hacían congresos de las industrias del petróleo y quienes iban eran los países y las empresas multinacionales. Entonces, la OPEP es el único organismo que hay actualmente en la cual no participan ni los europeos ni los norteamericanos, sino los países productores de petróleo. Directamente los productores. Venezuela, Arabia Saudita. Bueno, los que se mencionó ahí y los que han entrado. Entonces ellos tenían que hacer reuniones secretas para que las multinacionales no supieran que se estaba constituyendo una organización de países productores de petróleo. Y ahí está Kuwait, la que invadió Saddam Hussein precisamente cuando, después de la guerra entre Irán e Irak, que duró creo que más de 20 años, hubo un gran déficit fiscal, un gran problema económico en Irak, y ahí es que viene la idea de Saddam Hussein de invadir Kuwait, que es la zona donde está una gran producción petrolera. No, ahí que está el petróleo. Ahí que está el petróleo, entonces que cayó en el gancho creyendo que los Estados Unidos lo iban a apoyar. Sí. O sea, él creía y se reunió con la embajadora de los Estados Unidos en Irak y prácticamente le dio a entender que lo iba. Y la embajadora le dijo porque ellos no se metían en eso, pero finalmente cuando él se mete a Kuwait, quienes lo desalojan son los aliados. Pero bueno, ya esa es un elemento, un labón del asunto. Como este es un tema tan importante para temas matinales y para el pueblo también, el petróleo, porque es hoy el tema fundamental para todos. En la próxima entrega entonces vamos a hablar cómo se produjo la nacionalización de cada una de las empresas. En Algeria, en Libia,
y en Irak, de cómo entraron las etapas de la nacionalización de las empresas. El asunto es que en estos momentos se está planteando que lo que resta de petróleo en el subsuelo, sobre todo en países como Kuwait, en Kuwait, en Arabia Saudí, en Venezuela, en México, en el grueso de los países que producen, solo duraría hasta el 2030. Bueno, se habla de 42 años, pero eso depende de cómo sea el crecimiento, porque cada vez hay más maquinaria, cada vez hay más vehículos. Todo lo que demanda y se recorren más millas, más va creciendo. Y se recorren más millas. Hay más demanda. Y hay economías que requieren de mayor combustible, como es naturalmente. La economía china, sin mencionar la economía de los Estados Unidos, pero que Estados Unidos, a pesar de que tiene cierto nivel, o sea, los países de productividad, tiene que abastecerse de los demás países productores para mantener tanto su reserva como su producción. Entonces las reservas que restan son las que están ahí en Alaska, que no están explotadas, y hay unas reservas descubiertas en el mar Caspio, donde está Azerbaiyán, esa zona de Azerbaiyán, Uzbekistán, o sea, en esa zona de ahí hay una reserva, y que por eso hay un libro que escribe Ted Clark, que se llama la guerra por las materias primas. Bueno, la guerra por las materias primas, incluye el agua y el petróleo. Y entonces Estados Unidos ha desplegado tropas en esa zona, y por eso que los rusos dicen que se oponen a la cabeza de misiles en esa área. Bueno, la próxima semana vamos a continuar el tema, porque no se ha agotado y hay muchas cosas, y vamos a hablar sobre la nacionalización del petróleo, especialmente en los países árabes. Ok, bueno señores, vamos a despedirnos, se nos acabó el tiempo, hace rato que nos están haciendo la señal de la cruz. Señores, los temas matinales, los temas históricos, el profesor José Gómez Cerda, como todos los jueves, con estos temas interesantísimos que tienden a edificar y a enseñar a los dominicanos y las dominicanas, naturalmente, aspectos históricos muchas veces desconocidos. Nos vemos mañana a las 6:30 de Meridiano, aquí en Santo Domingo TV, con más temas matinales, y el próximo jueves con más temas históricos. Héctor Luzón, José Bujosa Mieses, el profesor José Gómez Cerda, y quien les habla, Carlos Márquez, se despide. Nos vemos.